Me habían enseñado que las fiestas decembrinas eran un tiempo de calidez de amor y de reuniones familiares. O al menos eso creía. Pero un comentario cruel dicho con la frialdad del hielo por mi nuera hizo añicos esa ilusión. Sigo pensando en ese momento, en lo profundo que me hirió. No se trataba solo de la Navidad. Era sobre el lugar que yo ocupaba en su mundo. Un lugar donde ya no pertenecía. Pero, ¿qué pasa cuando te han empujado demasiado lejos, cuando el corazón se te rompe en mil pedazos y en medio de esa fragilidad encuentras la fuerza para levantarte de nuevo? Esta es mi historia. Y créanme, es una que no olvidarán. Suscríbanse y déjenme saber desde dónde me escuchan. Esto es solo el comienzo. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasarme. La Navidad, esa época del año, en la que las familias se reúnen para celebrar el amor y la unión. O eso pensaba. Fue mi hijo Daniel quien sugirió que pasara las fiestas con ellos. Su esposa Laura venía de una familia de mucho dinero. Jamás se me ocurrió que eso sería un problema. Yo soy una mujer sencilla de 74 años, que vive en una casita tranquila y casi a la orilla del mar, rodeada por el sonido de las olas y mis 2 gatos. Eso me bastaba. Paz, sencillez y el recuerdo de mi difunto esposo Adrián. Creía que entendía mi lugar en el mundo. Estaba equivocada. Ese año Daniel había decidido que pasarían la Navidad con la familia de Laura, en la residencia lujosa que tenían. Al principio pensé que eran amables al invitarme, pero luego Laura, con esa sonrisa helada y superior que la caracterizaba, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «No encajas con mi familia, Sofía», soltó su voz goteando desdén. «Eres demasiado mayor, demasiado simple. No es el ambiente adecuado para ti». La miré fijamente a esa mujer que se había casado con mi hijo, a quien yo había intentado aceptar, aunque ella dejaba claro que no le importaba. Sentí cómo se me cerraba la garganta al descartarme como si fuera un estorbo, y Daniel él solo se quedó ahí de pie, y en silencio sin atreverse a mirarme. Era como si ya hubiera tomado una decisión. Su lealtad estaba con Laura, y yo ya no era parte de su vida. Quise discutir, defenderme, pero las palabras no me salían. En cambio, Daniel, mi propio hijo, me dijo con voz suave: «Lo siento, mamá. Laura cree que es mejor que no vengas». Y así, de un momento a otro, fui expulsada. No era bienvenida, sola. No lloré esa noche. Contuve las lágrimas. Me dije a mí misma que no pasaba nada, que podía pasar la Navidad sola. Al fin y al cabo, teníala a mis gatos. Pero por dentro algo se rompió. Me habían hecho a un lado una reliquia del pasado indeseada y sin amor. La casa se sintió más vacía esa noche. El silencio era más fuerte que nunca. Intenté distraerme con mi rutina, pero no era lo mismo sin mi hijo, sin ninguno de ellos. Esa noche sonó el teléfono. Era una de mis viejas amigas, Margarita. Se había enterado de lo que pasó. «Sofía», me dijo con voz cálida y reconfortante, «vamos para allá. Ni se te ocurra quedarte ahí sola. Te vamos a traer la Navidad a ti». Y así lo hicieron. Margarita y unas cuantas amigas con las que había compartido los altibajos de la vida llegaron esa tarde con comida, risas y, lo más importante, compañía. Mientras estábamos sentadas a la mesa charlando, mencioné la casa de los sueños que mi difunto esposo Adrián y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Siempre había planeado dejársela a Daniel. Al fin y al cabo era mi hijo. Era su legado también. Pero en ese momento, rodeada de mis amigas, me di cuenta de algo. Tal vez Daniel no se la merecía. Tal vez Laura no se la merecía. Había trabajado toda mi vida por esa casa y ahora sentía que me estaban quitando algo más que mi lugar en la mesa. Me estaban quitando mi dignidad. Una de mis amigas, Ana, me miró con sus ojos bondadosos. «Sofía, te ganaste esa casa», dijo.
No les debes nada especialmente después de cómo te trataron. Sus palabras me golpearon en el estómago. Era como si hubiera estado ciega todo este tiempo. Pensé que darle la casa a Daniel sería un regalo, una forma de demostrarle cuánto lo quería. Pero el amor se supone que el amor debe ser mutuo, ¿no? Y él no me quería. No de la manera que importaba. Sentí que algo se encendía dentro de mí, que se formaba una decisión. No le daría la casa. No más. Esa noche, después de que mis amigas se fueron, miré detenidamente el testamento que había escrito años atrás. Siempre había sido para Daniel, pero ahora la idea de que la heredara se sentía mal. No iba a permitir que se llevara algo que no era suyo. Era mío, y yo iba a tomar el control. Y así la semilla de la revancha fue plantada. Les haría entender el costo de su crueldad. Sofía ya no sería la mujer que se deja pasar por alto. Esas fiestas no terminaron para mí. Fueron el comienzo de algo más. Mientras pienso en esa fría noche de Navidad, me pregunto cómo permití que las cosas continuaran así por tanto tiempo. ¿Cómo me volví invisible? Quizás pensé que los lazos de sangre siempre importan, pero no fue así, ni para Laura ni para Daniel. Y mientras me preparaba para cambiar mi testamento, para recuperar lo que era mío por derecho, supe que no solo estaba reclamando la casa, estaba recuperando mi dignidad, mi poder. ¿Qué pasaría después? ¿Lucharía Daniel contra mí? ¿Se saldría Laura con la suya? ¿O finalmente les demostraría lo que sucede cuando empujas a una madre demasiado lejos? No podía esperar para ir a averiguarlo. La noche después de Navidad se sintió más pesada que la anterior. Me senté junto a la chimenea con las llamas danzando en el hogar, pero no podía escapar del frío que sentía en el corazón. Mientras miraba el fuego, mi mente no dejaba de volver a ese momento. El ardor de las palabras de Laura, el frío en la voz de Daniel, cuando repitió el cruel desprecio. Siempre había sabido que no le caía bien a Laura, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, que me tratarían como si fuera invisible en la vida de mi propio hijo. Era demasiado. Siempre me había enorgullecido de mi independencia. La casa y la orilla del mar era un símbolo de eso. No era solo un hogar. Era un sueño que mi difunto esposo Adrián y yo habíamos hecho realidad. Era nuestro santuario, el lugar donde construimos una vida juntos y donde había planeado pasar mis últimos años en paz. Pero ahora sentía que me estaban quitando algo. No solo la casa, sino el amor que una vez le di libremente a mi hijo. La soledad era asfixiante. Aunque tenía amigas que se preocupaban por mí y que querían pasar tiempo conmigo, no era lo mismo. La traición que sentía era tan profunda que nada podía calmar el dolor. Por más que intenté convencerme de que no necesitaba estar con Daniel y Laura, que estaba bien sola, no podía dejar de preguntarme qué había pasado con el vínculo que una vez compartimos. Había sido una buena madre. Apoyé a Daniel en las buenas y en las malas, y ahora me descartaba como si fuera algo viejo. Esa misma noche, mientras vagaba sin rumbo por la casa, noté el polvo sobre el piano. Mi esposo Adrián amaba ese piano. Solía sentarse por horas con sus dedos bailando sobre las teclas, llenando la casa de música. Yo solía escucharlo completamente hipnotizada. Pero esa noche el silencio era ensordecedor. La carga de ese silencio se posó sobre mí, un recordatorio constante de lo que se había perdido. No podía dejar que esto siguiera así. Había trabajado toda mi vida junto a mi esposo para construir esta vida. Y sin embargo, aquí estaba una mujer de 74 años sola y humillada por la gente en la que más confiaba. Fue entonces cuando la idea me golpeó. La casa, la única cosa que aún podía darme una sensación de control sobre mi situación. Siempre había planeado dejárselas a Daniel.
Pero la idea de que la heredara después de cómo me había tratado, me heló la sangre. Las crueles palabras de Laura resonaron en mis oídos. No encajas. Como si ella ya hubiera decidido mi lugar no solo en su mundo, sino en el mundo de su familia. No iba a dejar que ni ella ni Daniel la tuvieran. Siempre me había dicho a mí misma que le dejaría todo a mi hijo, que era su herencia. Pero al pensarlo me di cuenta de algo importante. Daniel no se la había ganado, no de la forma en que mi esposo Adrián y yo lo habíamos hecho. Tomé aire mirando por la ventana las olas que chocaban contra las rocas. El mar siempre había sido mi consuelo. Siempre me susurraba recordándome lo que de verdad importa. Y en ese momento lo que importaba era recuperar el control. La decisión estaba tomada. La casa ya no sería el legado de Daniel. Sería mía. Y yo decidiría qué hacer con ella. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir. No fue fácil. Después de todo, nunca imaginé que haría algo así a mi hijo. Pero esto ya no se trataba de él. Se trataba de mí. Se trataba de recuperar mi dignidad. El sonido de la pluma al rasgar el papel llenó la habitación. Firmé mi nombre con determinación, tachando la parte del testamento en la que Daniel era el único heredero. La casa ya no sería suya. Por un momento me quedé sentada mirando el documento. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería realmente dar este paso? Pero entonces recordé la forma en que Laura me había despreciado, la forma en que Daniel se había quedado en silencio a su lado. Esa fue toda la justificación que necesité. Tomé el testamento, lo doblé con cuidado y lo guardé en un cajón. Mi corazón latía a 1000, pero ahora sentía una extraña calma. Había tomado mi decisión. No solo se trataba de la casa. Se trataba de sentar un precedente. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Daniel y Laura no habían intentado llamarme de nuevo, y yo tampoco lo esperaba. No sabía cuándo ni cómo se enterarían del cambio en mi testamento, pero sabía que lo harían. Y cuando sucediera las cosas no volverían a ser las mismas. No sabía qué esperar de ellos, pero estaba lista. Aún no lo sabía, pero esta decisión me llevaría a una confrontación que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. La mujer tranquila que había sido despreciada ya no se quedaría en las sombras. Sofía estaba saliendo de la oscuridad y el mundo tendría que prestar atención. Pero por ahora me quedé en silencio. La casa se sentía más fría que antes. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un chispazo de algo que no había sentido en años. Empoderamiento. Esto era solo el principio y me aseguraría de que ellos lo supieran. No me esperaba que el cambio en mi testamento fuera tan definitivo. Y al principio hubo una calma, una sensación de alivio. Pensé que podría vivir en paz con mi decisión, sabiendo que había recuperado el control de lo único que realmente me importaba. Pero esa calma duró muy poco. El día que recibí la llamada de mi abogado, Tomás, supe que mi pequeño mundo tranquilo estaba a punto de desmoronarse. Sucedió unas semanas después de Navidad. El teléfono sonó temprano. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi abogado, Tomás. Sofía. Su voz era firme, pero escuché una inquietud en ella. Necesitamos hablar. Es sobre tu testamento. Sentí que se me oprimía el pecho. Había estado esperando esto, pero ahora que sucedía, me di cuenta de que no estaba tan preparada como creía. ¿De qué se trata?, pregunté intentando sonar tranquila, aunque mi pulso se aceleró. Hubo una pausa larga del otro lado. Creo que necesitamos revisar el documento otra vez, dijo. Algo ha cambiado, Sofía. Temo no haberlo notado al principio. Hay una nueva cláusula en el testamento que no habíamos discutido. Sentí que el estómago se me revolvía.
¿De qué estás hablando, Tomás? Él dudó de nuevo. Creo que tienes que venir a firmar unos documentos actualizados. Es sobre la propiedad, Sofía, y la casa a la orilla del mar. Tragué con fuerza el peso de la situación cayendo sobre mí. Supe entonces que mi hijo Daniel había encontrado la forma de llegar a Tomás. No podía imaginar cómo, pero estaba claro que mi decisión había sido manipulada. No era una coincidencia que ahora Tomás sonara tan nervioso. Algo no estaba bien. Lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Decidí ir a su oficina de inmediato. El camino se me hizo eterno. Agarré el volante con fuerza. Mi mente era un torbellino de rabia y ansiedad. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho Daniel y Laura? ¿Yo había confiado en Tomás? Siempre me había sentido segura en su profesionalismo, pero ahora empezaba a dudar de todo. Cuando llegué a su oficina, Tomás me estaba esperando con una sonrisa tensa en el rostro. Monsieur Potts llevó a su oficina privada y nos sentamos uno frente al otro. «Sofía, necesito explicarte». Empezó su voz, inusualmente suave. «No me di cuenta al principio, pero tu hijo Daniel ahí ha estado viniendo a pedir cambios. Los he estado haciendo y no los cuestioné». Sentí que el corazón se me caía al estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Has estado cambiando mi testamento sin decírmelo?» Apenas pude pronunciar las palabras. Mi sangre hervía. Bajó la mirada, incapaz de verme a los ojos. «Lo siento, Sofía. Él insistió en que tú querrías esos cambios, que la casa debería ser suya, que era lo que siempre habías planeado». Una náusea me invadió. Daniel ni siquiera se había molestado en enfrentarme directamente. En cambio, había ido a mis espaldas manipulando la situación, y Tomás, en quien yo confiaba, había sido cómplice. «¿Cuánto?», susurré, mi voz temblando de rabia. «¿Cuánto te pagó para que me traicionaras?» No, Sofía, no fue así», balbuceó Tomás con el pánico en la voz. «No me pagó, pero no dejaba de insistir en que solo te estaba ayudando. Dijo que te estabas volviendo olvidadiza, que querías que las cosas fueran más fáciles para todos. Y yo no quise cuestionarlo. Debí haberlo hecho, pero no lo hice». Lo miré asqueada. Apenas podía mantener la mirada. Mi abogado, alguien en quien había confiado para proteger mis intereses, había sido influenciado por las palabras de mi hijo. Me levanté bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Esto se acabó, Tomás. Ya no confío en ti». Se veía aterrorizado con las manos levantadas. «Por favor, Sofía, déjame arreglar esto. Déjame». Pero yo ya iba hacia la puerta. Tenía que salir de ahí. La traición, las mentiras, la manipulación, todo me golpeó como una ola. Me estaban borrando. Mi hijo, la única persona por la que había hecho todo, me estaba quitando todo pieza por pieza. Me subí a mi coche, cerré la puerta de golpe y arranqué. Mis manos temblaban en el volante. Conduje sin rumbo por un rato. Mis pensamientos eran un torbellino de rabia y desilusión. Daniel y Laura habían pensado que podían simplemente tomar el trabajo de toda mi vida. Me habían subestimado. Mientras conducía, pensé en la casa. Pensé en lo único que siempre había sido mío. Lo único que me conectaba a un pasado que nunca olvidaría. No podía dejárselas a ellos. No después de todo lo que habían hecho. Cuando volví a casa, el peso de lo que había sucedido se posó sobre mí. Estaba claro ahora. No podía confiar en nadie. Mi hijo había dado un paso que yo no podía deshacer. Pero sí podía detenerlo. Pasé el resto del día a solas, pensando, planeando. El testamento podía cambiarse de nuevo. Encontraría otro abogado, uno que me ayudara a recuperar lo que me habían quitado. Daniel y Laura no tenían idea de a quién se estaban enfrentando. Me habían empujado demasiado lejos. No iba a echarme para atrás. Era hora de que yo tomara el control, y esta vez
no habría compromisos. Los días siguientes fueron una mezcla de frustración y rabia silenciosa. Ya había empezado a buscar un nuevo abogado. No iba a dejar que Daniel y Laura se salieran con la suya. Cuanto más lo pensaba, más me aplastaba el peso de su traición. ¿Cómo podían ser tan crueles mi propia sangre? El dolor me llegaba de una forma que no había esperado, tan profunda, tan personal, que sentía que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Pero tenía que mantenerme concentrada. No podía dejar que ganaran. No iba a permitir que se llevaran lo único por lo que había trabajado, por lo que había luchado durante tantos años. El legado de mi esposo, nuestro legado. La llamada llegó 3 días después. Era Daniel. Su voz gruesa por la rabia y quizás un toque de culpa resonó por el teléfono. «Mamá, necesito hablar contigo. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero Esto no está bien. Tienes que arreglar el testamento. No puedes simplemente quitarnos la casa a Laura y a mí». Ni siquiera lo dejé terminar. «¿Crees que puedes simplemente volver a mi vida y hablarme como si nada?» Mi voz tembló, pero me mantuve firme. «Ya trataste de robarme una vez. ¿Qué te hace pensar que cederé esta vez?» Daniel guardó silencio por un momento. Luego, con ese tono suave y suplicante que siempre usaba cuando trataba de manipularme, volvió a hablar. «Es solo la casa, mamá. No se trata del dinero. Se trata de la familia. Siempre has dicho que debemos cuidarnos unos a otros. Esta es una casa familiar. Pensé que querrías que la conserváramos». Sentí cómo se me subía la presión. «Pensaste mal», espeté. «Esta casa es mía. Ha sido mía mucho antes de que Laura entrara en escena y seguirá siendo mía. No puedes quitármela solo porque te casaste con alguien que nació con un privilegio». Lo intentó de nuevo, su voz subiendo con frustración. «Mamá, esto no es justo. No puedes cambiarlo todo así. ¿Sabes qué es lo que papá hubiera querido?» Al oír eso, mi corazón se partió. Había usado el recuerdo de mi difunto esposo Adrián para hacerme sentir culpable. Como si yo no supiera lo que mi esposo hubiera querido. Como si yo no conociera sus sueños tan bien como los míos. Pero lo que más me dolió fue lo fácil que Daniel se había alineado con Laura. Habían hecho sus planes y yo no era más que un obstáculo en su camino. «Tú no sabes lo que papá hubiera querido», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Crees que se trata de dinero? No es así. Esto se trata de respeto y tú perdiste el mío». Hubo un largo silencio. Daniel, que nunca había sido bueno para manejar las confrontaciones, se mantuvo callado. Pero cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «Mamá, si no cambias de opinión, tendré que tomar medidas. Iré a los tribunales. Me aseguraré de obtener lo que es mío. Esta casa debe ser nuestra, no solo tuya». Pude escuchar la firmeza en su voz y fue el colmo. No me sorprendió, pero escucharlo decirlo de forma tan directa, que me enfrentaría, que iría a los tribunales, que romperían nuestra familia por una casa, me hizo hervir la sangre. «Te veo en los tribunales, Daniel», dije, mi voz aguda y fría. «Y no te atrevas a llamarme de nuevo hasta que decidas si quieres una madre o un pedazo de propiedad». Colgué antes de que pudiera responder, arrojando el teléfono sobre el sofá. Las lágrimas de rabia se asomaron a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. No había terminado de ser débil, de ser la que siempre cedía. No iba a dejar que me usara más. Esa noche me senté y empecé a reunir todo lo que necesitaba. Hice una lista de documentos para llevar al nuevo abogado. Me aseguré de tener cada papel que pudiera probar mi derecho sobre la casa. No iba a dejar que Daniel ganara. No ahora. Ni nunca. A la mañana siguiente entré a la oficina de un nuevo abogado, un joven llamado Ricardo.
Su energía era un marcado contraste con la de Tomás. Era diligente, decidido y perspicaz. Escuchó atentamente mientras le contaba todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto había estado reprimiendo. La rabia, el dolor, la frustración, todo salió en una avalancha de palabras. Pero Ricardo solo se quedó ahí, asintiendo con el rostro lleno de simpatía. «No se preocupe, Sofía», me dijo cuando terminé. «Usted tiene un caso sólido. Si su hijo quiere pelear, pelearemos, pero lo haremos de la manera correcta». Fue el primer consuelo que tuve en semanas. Por primera vez sentí que alguien estaba de mi lado. Pero incluso al salir de la oficina de Ricardo, supe que no sería fácil. Daniel y Laura no se rendirían tan fácilmente. No cuando ya habían probado lo que pensaban que era suyo. No tenía idea de hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían, pero estaba lista para ir a averiguarlo. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi sala, sentí una extraña calma. Ahora tenía un plan. Tenía un abogado en quien podía confiar y tenía algo que ellos nunca podrían quitarme. La verdad. Pasara lo que pasara, ya no era la víctima. Estaba lista para recuperar lo que era mío y les haría arrepentirse de haberse metido conmigo. Los días se fundieron uno con otro, pero la carga de lo que se avecinaba nunca me abandonó. Mi mente corría sin cesar por cada reunión con Ricardo, cada conversación con mi abogado y cada pensamiento de cómo se desarrollaría esta batalla. Michelle se estaba preparando para una guerra, pero sabía que sería una lucha larga y dolorosa. Las palabras de Daniel resonaban en mis oídos cada una, agudizando la determinación en mi pecho. «Tomaré medidas», había dicho. «Iré a los tribunales». No lo dudé ni un segundo. Ya no era el niño que yo había criado. El hombre que estaba frente a mí era frío calculador, dispuesto a derribar todo por su propio beneficio. Sin embargo, lo que más me dolió no fue que Daniel intentara quedarse con la casa. Fue que estuviera dispuesto a deshacerse de mí su propia madre, sin pensárselo 2 veces. Laura había hecho un buen trabajo al ponerlo en mi contra, haciéndole creer que yo era una carga, una reliquia del pasado. Pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Sabía que en el fondo esto no se trataba solo de la casa. Se trataba de poder de control, y él estaba demasiado ciego para verlo. El día que volvió a llamar, no me sorprendió. «Mamá, tenemos que hablar». La voz de Daniel sonó suave a través del teléfono. Pero debajo de la suavidad había un filo rabia, frustración y algo más frío. «He hablado con un abogado, y si no cambias el testamento, esto se va a poner feo. No vas a ganar». Pude escuchar la voz de Laura de fondo, su influencia entretejiéndose en cada palabra que él pronunciaba. Estaba claro ahora. No solo estaba defendiendo la casa, estaba defendiendo los intereses de su esposa, y eso me daba asco. «Ya te dije, Daniel», le dije, mi voz tan firme como pude. «No voy a cambiar de opinión. ¿Crees que puedes asustarme para que haga lo que quieres? No va a funcionar. Ya he visto quién eres en realidad». Hubo un silencio del otro lado, luego un jadeo agudo. «Mamá, no quiero hacer esto, pero me estás obligando. Esto no es solo por la casa, es por lo que es correcto, lo que papá hubiera querido». Casi perdí la compostura, pero me mantuve firme. «Tienes razón. Esto no es solo por la casa. Se trata de respeto, Daniel. Algo que tú y tu esposa me han quitado. Algo que no voy a ceder sin pelear. No te estoy pidiendo que te rindas». La voz de Daniel era tensa, como si estuviera tratando de controlar sus emociones. «Pero te digo que vas a perder en los tribunales. No voy a dejar que arruines todo para mí y para Laura. No voy a dejar que nos quites la casa». Sus palabras me dolieron. Había reducido todo a dinero, a herencia, a algo tan trivial. Quise recordarle el amor que habíamos compartido.
Los años que pasamos juntos, pero sabía que no me escucharía. Él había tomado su decisión y ahora yo también. Ya tomé mi decisión, Daniel. Dije, mi voz llena de emoción, pero firme. Y no voy a cambiarla. Así que haz lo que tengas que hacer. Estaré lista. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El silencio en la casa era ensordecedor. Por primera vez en meses me permití sentir el peso de todo. La traición, las mentiras, el hecho de que mi propia sangre estuviera dispuesta a romper a nuestra familia por algo tan mezquino. Era como si se hubiera vuelto un extraño. El niño que una vez me necesitó. El hijo que me buscaba para que lo guiara ya no estaba. En su lugar había un hombre que solo se preocupaba por sí mismo, por su esposa, por la herencia que él creía que le pertenecía por derecho. Me quedé sentada por un largo tiempo. La casa se sentía más vacía que nunca. Me dolía el corazón de una forma que nunca antes lo había hecho. El amor que tenía por mi hijo se había convertido en algo irreconocible, y eso me estaba destrozando. Pero no cedería. No podía. No podía dejar que pensara que podía pisotearme. Había terminado de ser la víctima. En los días siguientes concentré toda mi energía en prepararme para lo inevitable. Ricardo y yo nos reunimos varias veces revisando documentos, asegurándonos de que todo estuviera en orden para la batalla legal que se avecinaba. Mi corazón no estaba en eso, no como solía estarlo cuando cuidaba de mi familia, pero me obligué a seguir a pesar del dolor. Esto no era solo una batalla legal. Era una batalla por mi dignidad, por el respeto que me merecía, y no dejaría que Daniel me quitara eso. Mientras estaba en la oficina de Ricardo escuchándolo explicar los siguientes pasos, me di cuenta de algo que no me había permitido reconocer antes. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo del daño que esto me causaría. Miedo de que la familia que una vez conocí fuera completamente destruida. Pero una cosa sabía con certeza. No podía dar marcha atrás ahora. No lo haría. Esa noche me fui a la cama temprano. El silencio de la casa casi me asfixiaba. Cerré los ojos, pero la imagen del rostro de Daniel, tan decidido, tan lleno de rabia, no me abandonaba. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Voy a ganar, mamá. Tú vas a perder. No sabía qué pasaría después, pero sabía que fuera lo cambiaría todo. A la mañana siguiente me desperté con una nueva determinación. No iba a dejar que el miedo me controlara más. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Esto era más que una lucha por la casa. Se trataba de recuperar mi vida, mi voz, mi lugar en el mundo. Haría lo que fuera necesario para ganar esta batalla por mí, por la mujer que solía ser y por la madre que siempre había sido para Daniel. Pero no tenía idea de hasta dónde llegaría él para asegurarse de que yo perdiera. La tensión se sentía en el aire. Cada día parecía más largo que el anterior. Mantuve mi concentración en la batalla legal que se avecinaba, pero una parte de mí, muy en el fondo, temía lo que le haría al ya frágil vínculo que tenía con Daniel. Yo lo había criado, lo había amado, y había luchado por él cuando nadie más lo haría. Y ahora él me estaba amenazando por una casa que no tenía ningún significado para él, más allá de la riqueza que representaba. Era devastador. La llamada llegó una semana después. Me había estado preparando para ella, pero eso no la hizo más fácil. Era Tomás, mi antiguo abogado, el que me había traicionado. Sofía, lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Empezó Tomás, su voz temblorosa. Debí haberte escuchado. Debí haber cuestionado a Daniel y a Laura, pero no lo hice. Y ahora es demasiado tarde. Sentí que el fuego familiar de la rabia volvía a mí, pero me obligué a mantener la voz en calma. ¿Qué quieres, Tomás? Ya tomé mi decisión.
No necesito más disculpas. Lo sé, dijo en voz baja, pero necesito decirte algo. Daniel ha estado viniendo a verme. Me ha estado ofreciendo dinero para cambiar el testamento, para que parezca que todo fue un error. Me ha estado presionando y yo cedí, pero no puedo vivir con esto. No soy el hombre que pensaba que era Sofía. Cerré los ojos sintiendo la rabia y la decepción envolverme. Había sabido que algo no andaba bien con su repentino cambio de actitud. No era el hombre en quien había confiado. Era solo otra pieza en el rompecabezas de Daniel, otro peón en su juego. Entonces, ¿qué quieres que haga ahora, Tomás? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El dolor era demasiado grande para contenerlo. Quiero ayudarte, dijo. Ya he empezado a enmendar las cosas. Voy a testificar a tu favor. Voy a decir la verdad. Me aseguraré de que Daniel no se salga con la suya. Tomé aire largo y lento. Una parte de mí quería gritarle por su traición por no haberme defendido antes. Pero la otra parte de mí, la parte que aún quería creer que había algo de bondad en él, sintió un pequeño destello de esperanza. No sé si puedo perdonarte, Tomás, dije suavemente. Pero aceptaré tu ayuda. Es la única oportunidad que me queda. Lo entiendo, respondió. Estaré ahí. Haré todo lo que pueda para arreglar esto. Cuando la conversación terminó, me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana las olas que chocaban contra la orilla. El dolor seguía ahí como una herida que no había sanado. Pero ahora había algo más fuerte. Determinación. Iba a recuperar el control de mi vida. Y si Daniel pensaba que podía manipularme, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Los días se convirtieron en semanas mientras la fecha del juicio se acercaba. Me reuní con Ricardo, mi nuevo abogado, más veces de las que me gustaría contar. Trabajó incansablemente en mi caso, revisando documentos, reuniendo pruebas, preparándose para la batalla que estaba a punto de desatarse. Pero incluso con toda la preparación no podía evitar sentir el peso de lo que estaba en juego. Las amenazas de Daniel seguían resonando en mi mente. Estaba decidido a quitarme todo. Mi hogar, mi dignidad, mi futuro, pero yo no iba a permitírselo. Yairala había perdido tanto, pero no iba a perder esta pelea. No después de todo lo que había hecho. La noche antes del juicio no pude dormir. No dejaba de repasar todo lo que había sucedido en mi cabeza. La forma en que Daniel me había despedido. La forma en que Laura me había subestimado. A cada paso. Todavía podía ver sus rostros, sus expresiones arrogantes, mientras trataban de arrebatarme todo lo que más quería. Pero yo no iba a rendirme. Había tomado mi decisión y la llevarías hasta el final. Pasé esa noche en silencio, mirando el océano, mientras el viento susurraba entre los árboles. El mar siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía encontrar paz incluso cuando el mundo, a mi alrededor, parecía derrumbarse. Pero mañana todo cambiaría. La casa, el testamento, la batalla, todo llegaría hasta un punto crítico. Di una última mirada a mi hogar, el lugar donde había pasado tantos años de mi vida. Era mío. Siempre lo había sido y nadie me lo iba a quitar. La mañana del juicio amaneció fría y gris, como si el cielo mismo entendiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Me paré frente al espejo mirando mi reflejo tratando de calmar mis nervios. Mis manos temblaban un poco mientras me ajustaba el cuello del saco. El peso de la batalla inminente se sentía en el pecho. Hoy no era solo una lucha por una casa. Era una lucha por mi dignidad. Una lucha por mi derecho a ser escuchada, a ser vista, a ser respetada. La casa, mi hogar, había sido más que un simple edificio para mí. Había sido un símbolo de todo lo que mi difunto esposo, Adrián, y yo habíamos construido. Fue allí donde habíamos forjado nuestras vidas
donde habíamos reído, llorado y amado. Pero ahora se había convertido en un campo de batalla el premio, en una guerra que me habían impuesto las mismas personas en las que una vez confié más. Respiré hondo tratando de calmar mis nervios y tomé mi bolso. Mientras salía de la casa, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. No estaba segura de lo que pasaría hoy, pero sí sabía una cosa: no me rendiría sin luchar. El camino al juzgado familiar de Coajimalpa se me hizo eterno. Cada giro, cada kilómetro era otro recordatorio de lo que estaba en juego. Pensé en Daniel, en Laura. Pensé en todos los años que había pasado criando a mi hijo, amándolo, apoyándolo, y lo rápido que me habían descartado. Me dolía más de lo que podría explicar, pero no tenía tiempo para autocompasión. Esto era una guerra, y hoy iba a ganar. Cuando llegué me recibió Ricardo, mi nuevo abogado. Su presencia me dio un pequeño consuelo, aunque pude ver la misma tensión en sus ojos que sentía en mi pecho. Intercambiamos unas pocas palabras, pero me di cuenta de que él estaba concentrado en la tarea que tenía por delante. No iba a ser una pelea fácil, pero estábamos listos. La sala de audiencias ya estaba llena cuando entramos. Daniel y Laura estaban sentados al otro lado de la sala, sus expresiones frías y distantes. Pude ver cuán fuerte Laura agarraba la mano de Daniel, como si estuviera tratando de asegurarle que ganarían. Pero yo no estaba preocupada. Había visto las grietas en su mundo. Sabía lo que habían hecho. Y sabía que no iba a dejar que se salieran con la suya. El juez inició la audiencia y pude sentir mi corazón latir en el pecho. Ricardo se puso a mi lado presentando el caso, con una calma que no pude evitar admirar. Expuso los hechos claramente, cómo Daniel había intentado manipular el testamento, cómo Tomás, mi antiguo abogado, había sido sobornado para cambiar los documentos y cómo Daniel había actuado sin mi consentimiento o conocimiento. Mientras escuchaba el testimonio, me resultó difícil controlar mis emociones. Había algo en escuchar la verdad revelada que lo hacía aún más real. Daniel me había quitado tanto, pero hoy tendría que rendir cuentas. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con las piernas inestables, pero la voz firme. Respiré hondo y miré a mi hijo y a mi nuera, que ahora me miraban fijamente sus rostros, una mezcla de incredulidad y desprecio. No esperaba esto. Comencé mi voz inquebrantable. No esperaba que mi propio hijo intentara tomar algo que no era suyo, algo por lo que trabajé toda mi vida. Pero más que eso, no esperaba que me desechara, que pensara tan poco de mí, que intentaría borrarme de su vida. Pude ver los ojos de Daniel moverse, pero no dijo nada. Laura, sin embargo, se burló cruzándose de brazos en un gesto de desafío. «Yo lo crié», continué, mi voz más fuerte ahora llena del dolor de años de sacrificio. «Lo amé, y durante años le di todo lo que tenía. Y sin embargo ahora soy solo una conveniencia que se descarta cuando ya no le sirvo. Esta casa no es solo un edificio. Es un símbolo de todo lo que mi esposo Adrián y yo construimos. Y no dejaré que me la quite. No de esta manera». La sala de audiencias se quedó en silencio. Pude sentir el peso de los ojos de todos sobre mí. Había dicho lo que necesitaba decir, y ahora esperaría. Ricardo se quedó a mi lado, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que me defendí. Daniel y Laura intercambiaron una breve mirada, su confianza se había quebrado. Pude ver las grietas ahora, la duda invadiendo su confianza. Me habían subestimado. Y ahora los tenía exactamente donde quería. El juez volvió su atención a la sala. «Tomaré este asunto en consideración», dijo su voz autoritaria.
Se les notificará mi decisión en las próximas semanas. Hasta entonces, les sugiero que se abstengan de tomar más medidas con respecto a la propiedad. Me quedé ahí por un momento, el peso de las palabras cayendo sobre mí. Aún no terminaba, pero yo había hecho todo lo que pude para asegurarme de que la justicia prevaleciera. Había alzado la voz y, sin importar lo que pasara, sabía que saldría de ese lugar con la frente en alto. Daniel y Laura se levantaron para irse, sus rostros tensos de rabia. Aún no habían perdido, pero pude verlo en sus ojos. Sabían que habían perdido la batalla. Mientras salíamos del juzgado, Ricardo me puso una mano en el hombro. Lo hizo bien, Sofía. Tenemos una buena oportunidad. Asentí, pero una parte de mí seguía aguantando la respiración. Aún no terminaba. Pero yo había tomado mi decisión y no me echaría para atrás. Y en algún lugar muy profundo, sabía que había ganado algo incluso más importante que la casa. Los días que siguieron a la audiencia se sintieron como una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido, estirándose en momentos de incertidumbre. Sabía que la decisión del juez no llegaría de inmediato, pero la espera era una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se sobresaltaba, solo para desinflarse de decepción, cuando no era la llamada que esperaba. Daniel y Laura se habían quedado callados después de la audiencia. Sabía que estaban planeando, tratando de encontrar formas de recuperar el control. Casi podía sentir la rabia y la frustración que emanaba de ellos, pero no me importaba. Me habían llevado al límite y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Pasé los siguientes días haciendo preparativos por si pasaba lo peor. Ya había decidido que, sin importar el resultado, no viviría mi vida según sus caprichos. Ya no me callaría, no sería la que siempre se rendía. Había sido una buena madre, pero ahora era el momento de ser una buena mujer para mí misma. La llamada finalmente llegó un jueves por la tarde. «Señora Sofía, le llamo de la oficina del juez de lo familiar», dijo la voz del otro lado del teléfono. «El juez ha llegado a una decisión con respecto a su caso. Ha solicitado su presencia para un dictamen final». Se me revolvió el estómago. Finalmente estaba sucediendo. No sabía si estaba lista, pero sabía que no tenía otra opción. El viaje al juzgado fue rápido, pero mi mente corrió sin parar. Volví a pensar en Daniel, en cómo una vez él había sido mi mundo. Lo había visto crecer, lo había guiado y lo había amado. Y ahora estaba al borde de perderlo todo. Pero yo no iba a perder. No podía. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que me habían quitado. Cuando llegué, Ricardo me estaba esperando afuera. Su confianza, la habitual, estaba un poco opacada por la preocupación, pero no dijo nada para ponerme más nerviosa. Intercambiamos unas breves palabras y luego entramos. La sala de audiencia se sentía diferente hoy. Estaba más fría. Había un aire de final que no podía ignorar. Daniel y Laura ya estaban sentados en la mesa, sus rostros impasibles. No parecían las mismas personas que una vez fueron parte de mi vida. Ahora eran extraños, personas que apenas reconocía, personas que solo me habían mostrado desprecio. Me senté en mi asiento de siempre, tratando de ignorar cómo me latía el corazón. Ricardo se quedó a mi lado con su mano descansando suavemente en mi hombro para darme apoyo. El juez entró y la sala se quedó en silencio. El juez, un hombre alto de expresión severa, tomó asiento y nos miró a ambas partes. Su mirada se detuvo en mí por un momento antes de empezar a hablar. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes y he tomado en cuenta los testimonios de todos los involucrados. Está claro que las acciones tomadas por Daniel y su abogado en este caso fueron inapropiadas. Sentí un ligero escalofrío al escuchar esas palabras. Estaba sucediendo.
La situación estaba cambiando. Sin embargo, continuó el juez, también reconozco que Sofía, como madre, tiene todo el derecho de decidir qué sucede con su propiedad durante su vida. ¿La casa en cuestión? Miró los documentos frente a él, luego de nuevo a nosotros. La casa en cuestión permanecerá bajo el nombre de Sofía. El cambio en su testamento es válido y no debe ser impugnado por Daniel o su esposa. Dejé escapar el aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Mi pecho se oprimió por una mezcla de alivio e incredulidad. Esto era todo. Habían perdido. El martillo del juez golpeó señalando el final de la audiencia, pero no se sintió como una victoria. No del todo. Sentí que algo había cambiado en mí. Por primera vez en meses, no era la mujer manipulada. No era la que tenía que hacerse a un lado y dejar que otros decidieran mi destino. El rostro de Daniel era una mezcla de furia e incredulidad. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Los ojos de Laura se encendieron de rabia mientras me lanzaba miradas, pero tampoco dijo nada. Ricardo se acercó a mí, su voz baja. «Ganamos, Sofía». Por un momento no pude hablar. Me quedé mirando al juez, asimilando las palabras que había dicho. Mi corazón, que había estado latiendo por lo que pareció una eternidad, lentamente empezó a calmarse. Sentí que podía respirar de nuevo. Mientras salíamos de la sala de audiencias, Daniel y Laura ni siquiera me miraron. Salieron furiosos con los hombros rígidos por la rabia. Aún no habían perdido, pero pude ver en sus ojos que sabían que habían perdido la batalla. No podían quitarme lo que era mío. Ya no podían quitarme mi propia vida. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa se sintió diferente. El peso de la batalla finalmente había terminado. El aire era más claro, la casa más tranquila, y la paz que una vez había encontrado aquí estaba regresando. Pero cuando entré a mi sala y miré alrededor de la vida que había construido, supe que esta victoria no era solo por la casa. Era por recuperar mi propia identidad, mi propia fuerza. Había luchado por mí misma y ahora viviría para mí misma. El teléfono volvió a sonar y esta vez no tuve miedo de contestar. Sofía. La voz de Ricardo era tranquila, pero había una nota de calidez. Lo lograste. Solo quería decir que fuiste increíble. Nos aseguraremos de que todos los documentos estén en orden. Sonreí suavemente. Gracias, Ricardo. Has sido más que un abogado. Has sido un aliado cuando más lo necesitaba. Terminamos la llamada y me recosté en mi sillón, el peso de todo lo que había pasado cayendo sobre mí. La lucha había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Es extraño cómo la vida sigue su curso, incluso después de un momento que parece que debería cambiarlo todo. El caso judicial había terminado. La casa era mía. Pero por primera vez en años sentía que ya no estaba luchando por un lugar en el mundo. Había luchado por el control, por mi dignidad, por mi futuro. Pero ahora que todo había quedado atrás, me quedé de pie en un silencio que se apoderó de mí, preguntándome qué seguiría. El silencio en la casa se sentía como una presencia propia. Ya no estaba la tensión del caso judicial, pero aún así, algo faltaba. La alegría que pensé que sentiría una vez que todo se calmara nunca llegó. En cambio, una extraña sensación de vacío empezó a invadirme. Los primeros días después de la audiencia fueron los más difíciles. Mi teléfono estaba más silencioso que nunca. No había llamadas de Daniel, no había mensajes furiosos de Laura. Era una victoria vacía. ¿De qué servía ganar si en el proceso perdías a la gente que más te importaba? Me encontré mirando por la ventana más que nunca. El mar, que siempre había sido mi santuario, se sentía distante. Las olas ya no eran reconfortantes.
Su choque rítmico contra la orilla, ahora un recordatorio de todo lo que había perdido. No solo la casa, no solo la herencia, sino la relación con mi hijo. Me había mantenido firme, sí, pero también lo había perdido en el proceso. Y eso me dolía más que cualquier pérdida material. Una noche, mientras estaba sentada en mi sala, el silencio se volvió insoportable. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El peso del espacio a mi alrededor era opresivo. Tomé el teléfono y por primera vez en semanas llamé a una de mis amigas. Margarita había estado ahí para mí cuando todo se derrumbó y siempre sabía qué decir, incluso cuando yo no. «Sofía», respondió su voz cálida y reconfortante. «¿Cómo estás?» Respiré hondo antes de responder, tratando de encontrar las palabras. Todo terminó. Margarita. El caso. Perdieron. La casa es mía, pero se siente vacía. Margarita se quedó en silencio al otro lado de la línea, y pude escuchar los engranajes de su mente girando. Sé que te duele, pero Sofía, luchaste por esto. Luchaste por tu dignidad, por tu vida. Estoy orgullosa de ti. Lo sé, dije con la voz quebrada. Pero, ¿de qué sirve todo esto si solo estoy yo aquí? Si me quedo con esta casa y nada más. Hubo un largo silencio, antes de que Margarita volviera a hablar. Su voz se llenó de comprensión. No estás sola, Sofía. Tienes a tus amigas y tienes tu vida. No se trata de la casa o de la herencia. Se trata de lo que haces con el tiempo que te queda. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo peleando, tanto tiempo concentrada en el pasado, que se me había olvidado pensar en el futuro. Había olvidado pensar en lo que seguía. Tienes razón. Susurré el peso levantándose un poco de mi pecho. He pasado tanto tiempo aferrada a lo que ya no está. Creo que es hora de soltar. Margarita sonrió, su voz suave pero firme. Ya ganaste, Sofía. Ahora es tiempo de vivir. Vive de la forma en que quieres, sin toda la carga, sin toda la rabia. Ve a la playa, da paseos, encuentra un nuevo pasatiempo. Permítete respirar de nuevo. Esa noche, después de nuestra conversación, me senté en silencio, pensando en las palabras de Margarita. Lentamente me di cuenta de que tenía razón. Había luchado por el control, pero ahora necesitaba luchar por otra cosa. Por la paz. Por mí misma. Tomé una decisión. Me quedaría en la casa, pero no dejaría que fuera un símbolo de todo lo que había perdido. Iba a ser un lugar donde pudiera reconstruir. Tenía toda una vida de recuerdos aquí. Algunos dolorosos, algunos hermosos. Pero no tenía que ser una prisión. Podía llenarla de nuevos recuerdos, de recuerdos que no estuvieran ligados al pasado. No sabía lo que depararía el futuro, pero ya no dejaría que la traición de mi hijo me definiera. Yo sería quien decidiría cómo sería mi vida Sotis a partir de ahora. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de propósito que no había sentido en años. El sol apenas empezaba a salir, proyectando una luz dorada sobre el mar. Me puse mi chamarra, agarré mis zapatos para caminar y salí por la puerta. Caminé por la playa durante horas sintiendo la brisa fresca en mi rostro y la arena bajo mis pies. El sonido de las olas ya no era un eco de mi dolor. Era un recordatorio de que la vida podía continuar. Yo podía continuar. Y cuando volví a casa algo dentro de mí se sentía más ligero. Aún estaba aquí. Aún tenía tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para redefinir lo que la familia significaba para mí. Esa noche me senté frente a la chimenea. El crepitar del fuego, el único sonido que llenaba la habitación. Ya no estaba esperando que nadie me dijera cómo debía ser mi vida. Yo tenía el poder de darle forma. Ya había sobrevivido a la parte más difícil. El teléfono volvió a sonar y esta vez, cuando contesté, era mi hijo. «Mamá». La voz de Daniel sonaba tensa. Pude escuchar la incertidumbre en ella. «Yo»,
quiero hablar. Mi corazón se apretó en el pecho, pero respiré hondo antes de responder. Te escucho. Hizo una pausa antes de volver a hablar, esta vez más suave, más vacilante. Yo lo siento mucho por todo, por cómo te traté. No espero que me perdones, pero quiero que sepa que me arrepiento de lo que hice. No sé cómo llegamos a esto, pero quiero intentar arreglar las cosas si tú estás dispuesta. Me quedé en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Por tanto tiempo había deseado este momento, esperando que un día Daniel se diera cuenta de lo que había perdido. Pero ahora, al escucharlo en su voz, no estaba segura de qué hacer. Había ganado la batalla. Pero eso significaba que también tenía que pelear la guerra. No sé qué decir, Daniel. Respondí, mi voz suave pero firme. No estoy segura de que podamos volver a cómo eran las cosas, pero podemos empezar con una conversación. Él suspiró aliviado. Es todo lo que pido, una conversación. Mientras me sentaba en el sofá me di cuenta de que este no era el final de la historia. La casa era mía, pero había más que reconstruir que solo ladrillos y cemento. Era hora de reconstruir mi relación con Daniel, si es que eso era posible. Y por primera vez en años me sentí lista para intentarlo. Los días después de la llamada de Daniel fueron una mezcla de vacilación y esperanza. No estaba segura de lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en meses sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. Un pequeño destello de ella. La idea de que quizás, solo quizás, podrían haber un camino de regreso desde la distancia que había crecido entre nosotros. Pasé los siguientes días pensando en todo lo que había sucedido, en el caso judicial, en la traición, en los largos tramos de silencio, entre mi hijo y yo. Pero también pensé en los recuerdos, los buenos, los que había antes de que Laura entrara en escena, antes de que todo empezara a cambiar. Traté de recordar cómo era cuando Daniel corría hacia mí, en busca de consuelo. Cuando su risa llenaba la casa antes de la avaricia, antes de la manipulación. No tenía idea si estaba lista para perdonarlo. Pero sabía una cosa. No estaba lista para cerrar la puerta por completo. El siguiente sábado Daniel llamó de nuevo. Esta vez había una urgencia en su voz que no había estado ahí antes. «Mamá», dijo sus palabras apresuradas. «Podemos vernos en persona. Sé que ha pasado un tiempo, pero creo que es el momento». Acepté acordando un lugar y hora para vernos. Cuando colgué el teléfono, una avalancha de emociones me invadió. ¿Qué quería de esta conversación? ¿Qué necesitaba? No sabía si quería volver a cómo eran las cosas, pero estaba dispuesta ya a escucharlo. Llegué al café temprano sentándome en una mesa junto a la ventana, observando el mundo exterior. Era una de esas mañanas frescas en las que todo se siente posible cuando el mundo todavía es nuevo y lleno de potencial. Pero por dentro sentía el peso de los años entre nosotros. Ya podía sentir los nudos en mi estómago, la incertidumbre de lo que pasaría después. Y entonces él entró. Daniel se veía diferente. No físicamente. Todavía tenía la misma complexión amplia y la misma sonrisa fácil. Pero había algo más. Un cansancio en sus ojos que no estaba allí antes. Una pesadez que me hizo preguntarme cuánto había estado cargando. Se acercó a la mesa su confianza y habitual atenuada por una vulnerabilidad que no había visto en él en años. «Hola, mamá», dijo suavemente mientras se sentaba frente a mí. «Hola», respondí forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Te ves bien?», asintió. Pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Sé que esto no es fácil, pero he estado pensando en todo. Y lo siento. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo tratar de corregirlo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué.
Esto no era sobre mí siendo emocional. Era sobre escucharlo, sobre oír lo que tenía que decir. Ya había decidido que no me dejaría consumir por la rabia, pero eso no significaba que pudiera simplemente olvidar todo. «No sé si puedas, Daniel», dije en voz baja. «No sé si podamos simplemente volver a donde estábamos». «No espero eso», respondió su voz baja. «Pero no quiero perderte. No quiero que seamos extraños. He estado tan ciego por todo. Por Laura, por la casa, por todas las cosas que pensé que necesitaba, y simplemente perdí de vista lo que más importaba». Sus palabras me golpearon. Había escuchado todas las excusas antes, pero esta vez se sintió diferente. Ya no estaba tratando de justificar sus acciones, las estaba reconociendo. Y eso significaba algo. «No, he estado enojada por tanto tiempo», dije, mi voz temblorosa. «He estado enojada contigo, con Laura, conmigo misma. Y todavía no sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por los dos». Los ojos de Daniel se suavizaron. Se acercó a la mesa, su mano descansando sobre la mía. «No sé si merezco tu perdón, mamá, pero estoy aquí. Estaré aquí sin importar qué. No tenemos que arreglar todo en una conversación, pero quiero intentarlo. Quiero recuperar tu confianza». La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. No me había esperado esto. Había esperado más resistencia, más actitud defensiva. Pero aquí estaba él, dispuesto a encontrarme a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo vi al hijo que había criado. No al que había sido cegado por la avaricia y la manipulación, sino al que una vez me había amado incondicionalmente. Pasamos la siguiente hora hablando. No de la casa, no de la herencia o del caso judicial, sino de las cosas que alguna vez importaron, de los recuerdos de los momentos que habíamos perdido de vista. Lentamente, dolorosamente, la distancia entre nosotros empezó a acortarse. Todavía no sabía lo que nos depararía el futuro, pero pude sentir que algo cambiaba. Un pequeño y frágil puente se estaba construyendo. Cuando nos levantamos para irnos, Daniel me abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, mamá», susurró. «Te quiero». Las palabras eran simples, pero tenían mucho peso. Pude sentir las lágrimas asomándose, pero las contuve. No estaba lista para soltar el pasado por completo. Pero tal vez, solo tal vez, estaba lista para avanzar, para ver a dónde podría ir esta nueva versión de nuestra relación. Cuando salí del café, el mundo se sintió un poco más ligero. Aún me quedaba un largo camino por delante y no sabía si todo saldría bien, pero sentí un destello de esperanza que no había sentido en años. No había terminado, pero tal vez no tenía por qué terminar. Las semanas que siguieron a ese encuentro con Daniel se sintieron como un delicado equilibrio, un lento desarrollo de la confianza que se había roto hace mucho tiempo. No fue una solución rápida y lo supe. No hubo una palabra mágica ni un momento perfecto que sanara instantáneamente las heridas que nos habíamos infligido. Pero en esa conversación hubo algo real y crudo que me hizo creer que había esperanza para nosotros. Tal vez no de la forma en que eran las cosas antes, sino un nuevo comienzo, si ambos estábamos dispuestos a trabajar por ello. Pasé los días reflexionando sobre esa conversación, reviviendo mis sentimientos de dolor y rabia, pero también permitiéndome sentir algo más, la más pequeña chispa de esperanza. Me di cuenta de que el perdón no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de soltar el peso que había cargado por tanto tiempo. Y aunque no sabía si estaba lista para perdonar a Daniel por completo, estaba dispuesta a intentarlo, así a abrir la puerta solo una rendija y ver si podíamos reconstruir. Daniel llamó unos días después de nuestro encuentro. Su voz era cautelosa e insegura, pero había una sinceridad
que no había escuchado en años. «Hola, mamá», dijo. «Sé que han pasado unos días, pero quería ver cómo estabas». Era una pregunta simple, pero se sintió como un regalo, un paso hacia adelante. «Estoy bien», respondí, mi voz firme pero cálida. «¿Y tú?» Estoy tratando», dijo casi con disculpa. «Sé que te he metido la pata mucho, y no espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero no quiero que sientas que voy a desaparecer de nuevo». Sentí como un nudo suave se aflojaba en mi pecho. «Yo tampoco quiero eso», dije en voz baja. «No sé a dónde va esto, Daniel, pero estoy dispuesta a ir día a día. ¿Y tú?» Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego su voz, llena de emoción. «Sí, lo estoy. Solo quiero arreglarlo». Hablamos por un rato de cosas triviales. Nada profundo, nada pesado. Pero eso era lo que necesitábamos. Necesitábamos los pequeños pasos, la tranquila reconstrucción de algo que se había hecho añicos. La llamada terminó con una promesa. Hablaríamos pronto de nuevo. Con el pasar de los días me encontré esperando la siguiente conversación, el siguiente momento en el que daríamos otro pequeño paso hacia la sanación. No fue fácil. Todavía había momentos en que el dolor resurgía cuando me preguntaba si él realmente entendía la gravedad de lo que había hecho. Pero cada llamada, cada mensaje, nos acercaba a algo que se parecía a la normalidad de nuevo. Una tarde, Daniel me sorprendió al aparecer en mi puerta. Tenía un pequeño ramo de flores en la mano. Nada extravagante, solo un gesto sencillo, pero fue suficiente para derretir algo dentro de mí. «No puedo compensar todo», dijo al abrir la puerta. «Pero quería hacer algo para mostrarte que de verdad lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo empezar aquí». Miré las flores luego a él, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo. No al hombre que había sido cegado por la avaricia, no al que me había abandonado, sino al niño que yo había criado, al hombre que estaba empezando a mostrarse de nuevo. «No te pido que olvides, mamá», continuó. «Solo quiero que sepas que estoy aquí y que voy a seguir intentándolo». Asentí con un nudo en la garganta. No había esperado esto, no tan pronto, no después de todo. Pero al tomar las flores me di cuenta de algo. Tal vez no se trataba de olvidar el pasado. Tal vez se trataba de reconocerlo, de enfrentarlo juntos y de avanzar un paso a la vez. «No estoy lista para perdonar todo, Daniel», dije, mi voz llena de emoción. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a dejar que me demuestres». Él sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Es todo lo que pido, mamá. Una oportunidad». Nos quedamos en el umbral por un momento, sin que ninguno de los dos supiera exactamente qué pasaría después. Pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, no tenía miedo. Tal vez ese fue el primer paso real hacia la sanación. Simplemente permitirnos intentarlo incluso cuando no estábamos seguros de a dónde nos llevaría el camino. Unas semanas después, Daniel me invitó a cenar. Solo los dos, sin Laura, sin presiones, solo nosotros. No fue un gran gesto, no fue una disculpa envuelta en palabras. Fue una cena o una conversación, una oportunidad para simplemente volver a ser madre e hijo. Y mientras estaba sentada frente a él escuchando su voz, mientras me hablaba de su vida, su trabajo, sus luchas, me di cuenta de algo importante. Ambos éramos diferentes, habíamos cambiado. Pero tal vez eso no era algo malo. Quizás aún podríamos encontrar el camino de regreso. No sería lo mismo. No podía serlo. Pero podíamos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se había destruido.
Cuando terminó la cena sentí una paz que no había sentido en años. No era perfecta, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado a mi hijo. El camino que nos esperaba no iba a ser fácil. Lo sabía. Pero por primera vez en meses sentí que podía dar el siguiente paso, y eso en sí mismo era suficiente. Los siguientes meses estuvieron llenos del lento y constante ritmo de la reconstrucción, no solo de una casa, sino de una vida de una familia. Después de la cena con Daniel, hubo muchas más conversaciones, muchos más momentos de vulnerabilidad y crecimiento. El camino no fue fácil. Hubo retrocesos, momentos de incomodidad cuando las viejas heridas resurgían, pero poco a poco empezamos a encontrar el camino de regreso. Daniel empezó a llamar más a menudo. A veces era para aún hablar de cosas pequeñas del trabajo de sus amigos de su día. A veces era para pedirme consejo. No siempre fue fácil para ninguno de los dos, pero empecé a darme cuenta de que así era como se suponía que debía ser. No se trataba de arreglar todo a la vez. Se trataba de aprender a vivir con el desorden de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por los errores que se habían cometido. Un día, unos meses después de nuestra primera conversación, Daniel vino con una pequeña caja en la mano. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su voz llamándome desde la sala. «Mamá, ¿tienes un minuto?» Me limpié las manos en el trapo de cocina y fui a la sala sorprendida de verlo, parado ahí un poco nervioso, sosteniendo la caja en sus manos. «¿Qué es esto?», pregunté un poco confundida. No esperaba ningún regalo. No de él, no después de todo. «Solo quería darte algo», dijo extendiéndome la caja. «Algo para mostrarte que estoy hablando en serio. Sé que no puedo compensar todo, pero puedo empezar aquí». Tomé la caja de sus manos sintiendo el peso. Cuando la abrí encontré un pequeño y delicado collar de plata con un dije en forma de corazón. Era sencillo, pero hermoso, un gesto tranquilo, pero uno que hablaba volúmenes. «Vi esto», continuó Daniel, «y me hizo pensar en ti, en todo lo que hemos pasado, en el hecho de que siempre has tenido mi corazón, incluso cuando no lo merecía. No sé si esto compense todo, pero quería que supieras que no me rindo con nosotros». Las lágrimas se me llenaron los ojos al mirar el collar. No era el regalo lo que importaba tanto. Era el significado detrás de él. Daniel lo estaba intentando. Se estaba mostrando no solo para mí, sino para sí mismo, para nosotros. Apenas podía Efkisok hablar, pero asentí y lo abracé con fuerza. «Gracias, Daniel. No sé si alguna vez podré perdonar todo por completo, pero estoy muy orgullosa de ti y estoy orgullosa de nosotros». A partir de ese momento, las cosas siguieron mejorando entre nosotros. Todavía había trabajo por hacer, todavía había cicatrices por sanar, pero la base había sido reconstruida. Lentamente encontramos el camino de regreso, ya no tratando de volver a lo que habíamos sido, sino construyendo algo nuevo, algo más honesto. En cuanto a mí, aprendí una lección valiosa en esos meses. Había pasado tanto tiempo peleando, tanto tiempo, aferrada a lo que fue, que se me había olvidado mirar hacia adelante, vivir el presente, dar espacio para el crecimiento y el cambio. La casa, el legado de mi difunto esposo, Adrián, y mío, ya no se sentía como una carga. Se había convertido en un hogar de nuevo, un lugar donde podía encontrar paz. Pasé mis días concentrada en las cosas que disfrutaba. Las mañanas eran para caminar en la playa, las tardes para leer y cocinar. Reconecté con viejas amigas, empecé nuevos pasatiempos y dejé ir la rabia que me había pesado por tanto tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en el porche mirando la puesta de sol sobre el océano, me di cuenta de que esta era mi vida ahora.
Era mía para vivirla, mía para darle forma. No me definía mi pasado, mis errores o las personas que me habían lastimado. Me definía lo que elegía hacer a partir de ahora. Y mientras el sol se ponía, supe que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. No hubo un final perfecto. No hubo una reconciliación de cuento de hadas. Pero hubo algo aún mejor. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de vivir auténticamente, de ser libre de las cadenas del pasado y de construir la vida que siempre había merecido. Mientras estaba sentada, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la distancia, sonreí para mí misma. Se acabó. La batalla, el dolor, la herida, todo había quedado atrás. Y ahora finalmente podía respirar. Y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre.